Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando de educación en este programa. Recién, cierto, antes de ir a la pausa, Carlos Pérez planteaba el tema de la importancia que ha ido adquiriendo la educación particular subvencionada versus la educación municipalizada. Y en ese sentido, Haroldo, ¿cómo se puede abordar este tema? Porque viene, yo sé, cierto, dentro de los proyectos de la reforma educacional, un sistema donde se van a crear unas agencias regionales que van a estar a cargo de estos colegios que actualmente tienen los municipios. ¿Esa es una buena fórmula o sientes tú que hay que avanzar en otras cosas? Mira, en esto hay que ser extraordinariamente objetivo, ¿no? Yo personalmente no estoy de acuerdo con la desmunicipalización. O sea, pienso que la educación debe ser municipal, como lo es en todo el mundo. En todo el mundo de niveles de buen desarrollo educacional, la educación es municipal. Es decir, está en manos de la comuna. El alcalde es elegido por el pueblo, los concejales son elegidos por el pueblo. Finlandia. Es mucho más fácil, ¿no es cierto?, Finlandia, que la participación en la escuela, ¿no es cierto?, sea más fluida si la educación tiene una administración desde la municipalidad y no del Estado. Por eso yo encuentro a veces un poco contradictorio esto que decir que hay que desmunicipalizar y sin embargo también se está en contra del centralismo que tenemos en Chile, que es un morbo pero terrible, que ha afectado gravemente incluso la convivencia democrática nuestra. O sea, pienso que la educación debe ser municipal. Ahora bien, pero esta educación municipal, mira, es que en el proyecto no ha funcionado, en definitiva, digamos, esa es la crítica. Porque hay una cosa híbrida, porque por un lado está muy metido el gobierno y por otro lado también está metida la municipalidad y muchas veces se producen rivalidades de todo tipo ahí, incluso político partidista, qué sé yo. Es un juego que no conviene, realmente no conviene, objetivamente no conviene. La municipalidad debe, yo creo, en lo fundamental, ser quien educa, ¿no? Desde luego el Estado, los programas generales, en fin. Por muchas razones. Primero porque una buena educación siempre es como quien dice, local. O sea, tiene que ver con las realidades que el niño vive, ¿no? Con su mundo, ¿no? Y bueno, y eso no puede ser, digamos, centralista. Yo encuentro que los programas de educación chilenos son muy centralizados, debieran, aunque bueno, siempre ha habido intención de que no lo sean, pero siempre hay un sello así como que va así mucho más allá de la realidad del niño, sino que se centra en un gobierno que manda desde arriba, como Dios, allá se hace todo, Santiago, Chile finalmente, y eso yo creo que debe terminar. Si me preguntas derechamente por municipalización, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, la reforma que se está discutiendo lanzó como una idea muy vaga, muy general, y esa es una de las críticas que yo hago, porque no está definido lo que está llamando consejos locales de educación o algo así, ¿no? Sí. Agencias bueno, regionales. No están definidos nada, cuando es un tema pero fundamental, central, ¿no? Pedro, tú estás ahí donde las papas queman, ahí en el Consejo Municipal, sabes cómo funciona este tema y la educación local es una de las peores del país, de acuerdo a los rankings, ¿cierto? Y de la región. Y todo el mundo dice que ya no resiste más, que hay distintos municipios, que hay algunos que tienen recursos, otros que no tienen nada, que la educación ahí, ¿cierto? Dependiendo del municipio, en el fondo es la calidad que puede tener. ¿Tú estás de acuerdo también con Haroldo que debiera mantenerse? Yo no estoy de acuerdo con Haroldo. Yo creo que efectivamente hay una demanda por desmunicipalizar. Esa es la demanda social de los movimientos que también se expresaron en 2011. Dentro de la globalidad de la demanda por educación, una era desmunicipalizar, porque efectivamente tenemos 347 expertos en educación, ¿no es cierto?, que dirigen la educación. Sí. 347 municipios. Donde cada alcalde es un experto en educación. Porque toman decisiones. Ojo, si los alcaldes no solo administran las políticas centrales, los alcaldes toman decisiones en educación que impactan en la matrícula, estoy hablando a nivel general. En la región, extrapolando un poquito las cifras de Carlos, en la región de Tarapacá tenemos un 28%, solo un 28% de matrícula municipal, pública. El 72% de la matrícula en región de Tarapacá está en el sector particular subvencionado. Pero no es, como dice Carlos Pérez, y difiero absolutamente con él, no es la variable calidad la que decide dónde el apoderado matricula a su niño. La comuna de Alto Hospicio es una comuna símbolo en Chile. Ha sido estudio
de eruditos, como Gregory Elacqua, de la Universidad de Diego Portales, hoy día asesor del ministerio del ministro Seguirre. Gregory Elacqua, un norteamericano sentado en Chile hace mucho tiempo, experto en educación, tomó la comuna de Altos Pisos y yo entiendo que él conoce La Serena, creo, con suerte. Nunca ha venido aquí, que siquiera. Pero le llamó la atención que en la comuna... que en la comuna de Hospicio, digamos, hay 35 colegios y un colegio municipal. Un colegio municipal. ¿Son 3 municipales? No, uno. El de Coyahuasi no es municipal. El municipio se lo entregó a Coyahuasi, por tanto dejó de ser municipal. Cuando se lo entregó Coyahuasi define el perfil del director que contrata. Define el perfil del profesor que contrata. Y lo administra absolutamente. No me diga que es un colegio municipal. El alcalde Galleguillo se lo entregó a Coyahuasi y por tanto dejó solo al colegio Simón Bolívar y una escuelita de lenguaje ahí, ¿no es cierto? Todo el sector municipal de la comuna de Hospicio, por tanto, es digno de replay, pero digno de estudio. Y resulta que cuando el Elacqua situó en el mapa Hospicio y fijó con los resultados SIMS en la mano, ¿por qué los apoderados matriculaban? Y no era la variable calidad, Carlos, en Hospicio, como en Maipú también, porque hay un estudio de Elacqua sobre la comuna de Maipú, y no era la variable calidad, porque habían colegios municipales que tenían mejores resultados que los colegios particulares subvencionados, y el apoderado igual matriculaba en el particular subvencionado. Entonces no era la variable calidad la que estaba allí presente en la decisión del apoderado para matricular a su hijo. Son otros factores. No voy a banalizar en la discusión, el debate respecto de si era la corbata, era el uniforme, o eran los niños más rubios, o el estatus, ¿no es cierto? Porque quiero que mi hijo tenga un mejor estatus y se codee con niños de un nivel socioeconómico mayor del que yo tengo, por ejemplo, como apoderado. No era eso. En Hospicio, aquí hay culpas del gobierno de la concertación. En Hospicio durante 20 años no se construyó nada de educación pública. ¿Te acuerdan ustedes la sociedad constructora de establecimientos educacionales, donde estaba esas letras ahí presentes en cada colegio que construía el Estado? Dejó de existir durante la dictadura y la dictadura no construyó más. Y los proyectos inmobiliarios, que los vemos los sábados o domingos en la mañana cuando nos levantamos y colocamos la televisión, ¿no es cierto? Incluye el supermercado, digamos, el centro cívico, etcétera, y el colegio. O sea, cada hoy día inmobiliaria, no voy a nombrar ninguna, digamos, todos conocemos cuáles son, construye el proyecto inmobiliario y el colegio. ¿No es cierto? Porque esa es la lógica de privatización, de mercantilización de la educación. Eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. Y no que el apoderado, ¿no es cierto?, efectivamente está eligiendo calidad. Entonces la calidad está en los colegios particulares subvencionados y no en los municipales, y eso no es así. Cristian, esta situación donde los colegios particulares subvencionados empiezan a crecer en el país, ¿cierto?, en desmedro de la educación pública, y llegan a este nivel, y tú también lo señalabas, en que al final los apoderados eligen tener a su hijo en la medida que pueden, pagando 5, 10 mil pesos, 20 o 50, lo que puedan, ponerlos en los colegios particulares subvencionados. Sí. Se quiere eliminar eso. Sí. No, a mí no me parece. Como no me parece tampoco la municipalización. Yo creo la demunicipalización para poder crear una uniformidad de programa a lo largo del país. No me parece. En mi caso, en Francia es mixta. Está la educación pública, también existe la educación privada confesional. Se les dejó a la iglesia. Y mi padre en un momento dado decidió a mis 12, 13 años inscribirme en un liceo católico. Es decir, ¿por qué? Porque le iba un poco mejor en la pega y era más connotado, estaba en el centro de la ciudad, estaban los 15 primeros liceos de Francia y no había ninguna discriminación a partir del momento donde se pagaba para inscribirme. Y de algún modo yo le debo mucho a esa institución, porque yo creo que si después llegué lejos en la universidad es básicamente por la educación que recibí ahí, porque nos educaron, era mucho más estricto, nadie tenía clase los sábados, nosotros teníamos clase los sábados, ahí teníamos pruebas, yo creo que eso me formó. Entonces, se puede criticar que un padre, si le va bien económicamente, de querer aspirar a que su hijo tenga una mejor educación, yo creo que no. Yo creo que eso es legítimo. Ahí no veo algo de degenerado. ¿Qué significa en términos de los particulares subvencionados? ¿Que debieran seguir existiendo y que la gente siga pagando? Yo creo que debe fiscalizarse. Yo creo que es eso. Yo creo que hay mucho dinero que se pierde en la educación por falta de fiscalización. La cosa de los subvencionados yo entiendo. Es extraño ver un sostenedor de una escuela conducirse un 4x4 Mercedes último año. ¿Por qué? Tú estás haciendo dinero, tú te crees empresario, usufructando dinero del Estado. No puede. Es decir, ahí debería haber una fiscalización donde reinvierte las ganancias en la misma escuela. Es decir, veamos los colegios subvencionados acá en Iquique. ¿Usted cree sinceramente que hay una reinversión?
¿Se invierte de nuevo con la ganancia? Yo no creo. Yo creo que va al bolsillo de un privado. Eso es lo que se debe criticar. Pero por eso la reforma es medular, pero no es porque es fundamental que no es difícil. Es decir, es muy técnica. Y yo digo, reitero, acá este sistema ya creó gente, como existe en ciencia política, una dependencia al camino. Es decir, esta institución creó gente que tiene una cierta manera de pensar. Hay que tomar en consideración esto para hacer el cambio. Yo digo, acá hay una masa que es muy reaccionaria. Y lo podemos ver justamente, ya que me dice que los alcaldes son los encargados de educación en realidad en Chile. Cuando yo escucho los comentarios del señor Galleguillo en el Twitter acerca de un jugador de color de moreno, me asusta. Y no hay un rechazo por parte de la masa. Es decir, uno puede, últimamente fue al aniversario de este canal, a un momento uno dijo una observación claramente racista y nadie reaccionó. Es decir, hay una derechización, la mentalidad se pone reaccionaria y eso es por culpa de una falta de educación. Partamos de ese postulado para poder cambiar las cosas. Y yo creo que el final de las escuelas subvencionadas, de los colegios subvencionados, al igual que la no discriminación, son elementos que son muy globales y que no se aplican a esta realidad. Yo creo que la masa no quiere eso por el momento. Mira, yo ya hago unas anotaciones. Que me entienda Pedro. Para mí la municipalización es un problema de participación del pueblo en la educación, punto. O sea, si se va a hacer en un país tan desigual como este, que hay comunas riquísimas y hay comunas pero de gente miserable, no sirve de nada la municipalización, obviamente. De lo que se trata es propender a lo mejor, a la larga, a lo mejor en el poco más allá de mediano plazo incluso. Pero la crítica del mundo con los colegios municipalizados es que el alcalde en definitiva es el que toma las decisiones, por eso que nombra a los directores y no nombra a los mejores. Eso es lo que tenemos ahora en este país que es tan mal organizado. Lo que tenemos en Chile, es una sociedad totalmente injusta, ¿no? No se puede concebir así la municipalización en una situación como la que tenemos en Chile. Sino que, bueno, tanto hablan de Finlandia, de Suiza, de Dinamarca, qué sé yo, por lo menos vamos a estudiar cómo funciona ese modelo municipal allá, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, mira, en Estados Unidos, un país muy liberal, no existe una comuna en que no haya un Board of Education, que se llama, algo así como Consejo de Educación. Son locales. Ahí hay instancias locales, la industria, los apoderados, qué sé yo, participan en ese consejo y toman decisiones. Así también en Europa, ¿no? Bueno, eso de municipalizar la educación, por primera vez yo oí hablar de ello, me acuerdo cuando se discutió precisamente la ENU. La Escuela Nacional Unificada. Sí, pero cuando ¿cómo te llamas tú? Cristian, cuando tú te referías a eso, hablaste del proyecto educacional de Frey, qué sé yo, después de la dictadura, después de la concertación hasta ahora. Mira, de todos esos modelos, el único que no se aplicó nunca fue el de la ENU. La ENU nunca se aplicó. ¿Sí? La ENU nunca existió, digamos. O sea, fue un proyecto nomás que, bueno, estaba tan álgida la situación política, tan terrible. Para mí, por razones equivocadas, el gobierno dijo, mira, no hagamos más bolita y dejemos esto mejor a un ladito porque eso complica más la situación política que existe. Para que se den cuenta que al final todo es política, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que ese modelo tenía que ver con municipalizar la educación en el sentido de los consejos locales de educación. En la ENU estaba contemplado eso, ¿no? La ENU equivale a algo así como como tú, yo también viví mucho tiempo en Europa. La Gesamtschule en Alemania, que significa algo así como escuela integral, escuela general. Sí, técnica, ¿no? De todo hay ahí. Sí. Entonces, bueno, como te digo, municipalizar no quiere decir lo que aquí se está entendiendo. Hacerlo mañana, claro, con las leyes que hay, por supuesto que no resultaría. Ok, Carlos. A ver, lo que yo creo es que hay que mirar de una forma distinta este problema. Ya. Aquí lo que hay que distinguir es, así como uno habla en la música de la buena música y la mala música, bueno, quiénes proveen de buena educación y quiénes no proveen buena educación. Por lo tanto, cuando se habla de desmunicipalizar, ¿por qué le vamos a quitar a comunas en donde los municipios han sido capaces de administrar muy bien? Y no estoy hablando solo de aquellas que tienen muchos recursos, sino que hay muchas otras comunas en donde hay una buena educación. Y por lo tanto, lo que yo creo es que lo que fracasó en este país es la alcaldización de la educación, que es un concepto absolutamente distinto de la municipalidad. Si hay municipios que no se encuentran en condiciones, no tienen las capacidades, entréguenlo. Porque yo tampoco creo
que instalando una nueva entelequia, como son estas agencias regionales de educación, la educación vaya a mejorar per se. Porque resulta que vamos a estar modelando nuevas estructuras, nuevas arquitecturas. Otro aparato y eso, burocrático. claro, y para eso tenemos ejemplos cercanos. O sea, Arica se convirtió en región en términos de desarrollo. ¿Qué le ha significado a Arica ser una región? Hoy día tiene posibilidades por la minería, pero los mineros siempre estuvieron ahí. Nadie los vino a plantar ahora que era una región. Entonces, por esa razón, yo no creo que desmunicipalizar la educación completa sea una solución. No es un camino. Ahora, una de las cosas que siempre se ha planteado y por las cuales yo abogué y abogo es por la autonomía de los establecimientos educacionales. Todos miramos a Finlandia. ¿Finlandia qué es lo que hace? Confiar. Porque tienen una concepción de la educación que es una política de Estado. Los finlandeses comenzaron a conversar el tema de la educación en el año 46, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y les costó muchísimo. No fue una cuestión que les haya resultado fácil, porque también tenían problemas políticos. Sobre todo cuando cae el muro de Berlín y se acaba la Unión Soviética y Finlandia se ve enfrentado a una situación económica que era catastrófica y tiene que tomar decisiones. Y entre otras está el que ellos reforman la educación. Y tienen una escuela integral de 9 años, en donde están todos los estudiantes, no hay escuelas especiales, sino que se integra, pero también porque la gente que está a cargo de las escuelas, los profesores y los directivos, tienen formación para eso, que no tenemos hoy día en nuestro país. Entonces, tenemos que empezar a confiar entre nosotros. Fue una pregunta que yo una vez le hice al ministro Bayer, que dije, ¿qué nos falta para que la educación en Chile sea una política de Estado? Que confiemos. Que no digamos una cosa y hagamos otra. Es cuestión de ver el proyecto que ingresó a la Cámara, que ahora le llaman la ley de integración, pero que para mí es una estatización encubierta. Entonces, porque lo que se dice no se condice con lo que está escrito. Que no van a cerrar colegios. Yo ya sé que hay establecimientos educacionales que empezaron a cerrar cursos. ¿Y qué significa eso? A ver, avancemos con el tema, Pedro. El rol de los profesores. Tú eres profesor y además presidente del Colegio de Profesores y sabes de esta realidad. Este rol de los profesores un tanto ausentes de la dirección, de la gestión, de la visión que deben tener los colegios en nuestro país, ¿se va a mejorar un poco con la reforma? ¿Hay algo de eso o se echa de menos? Mira, efectivamente es transversal en la sociedad. A quien tú le preguntes, que esté terciando en el tema y en el debate sobre educación y reforma, te dice, no, mire, si los profesores son lo más importante, son el pilar. Una mala educación te la hace un buen profesor. Yo absolutamente de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo con que efectivamente hoy día hay muchos profesores que llegaron a la profesión sin vocación porque efectivamente la PSU, el resultado le alcanzó para lo que las universidades estaban planteando como barreras de ingreso a la carrera. Eso es así, lamentablemente. Si queremos valorizar la profesión docente, la valoración social que necesita, tenemos que mejorar las condiciones de enseñanza y junto con ello, ¿no es cierto?, mejorar. Fíjate que ni siquiera es lo preponderante el tema remuneracional de los profesores, siendo un factor. Son muchas las condiciones que se enseña. Hoy día, efectivamente, en paralelo a esto está la discusión sobre lo que el gobierno llama política nacional docente. Nosotros le llamamos la carrera profesional docente, que habían varios proyectos. De hecho, estuvimos discutiendo ni siquiera discutiendo en realidad. La ministra Schmidt, la última ministra de Educación del gobierno de Piñera, presentó un proyecto de ley al Parlamento, que estaba ahí en los estertores del gobierno de Sebastián Piñera, a punto de ser aprobado. Nosotros hicimos un lobby bien importante en el Parlamento para que no fuera aprobado, porque efectivamente era una tremenda labia, como fue la 20.501 que nos aprobaron de manera inconsulta en el gobierno pasado, que hoy día ojo estamos pidiendo derogarla, porque efectivamente queríamos participar. Y ese proyecto de ley del gobierno de Piñera, que la ministra Schmidt había presentado con algunas indicaciones sustitutivas, no aseguraba participación del profesorado. Y hoy día efectivamente, ¿qué queremos nosotros? Participar, que no solo en la reforma,
que hemos estado ajeno, porque hemos estado peleando una pelea un poco chica, ¿no es cierto?, con la agenda corta que ya está resuelta afortunadamente, pero queremos terciar en el debate de verdad, en serio, el de fondo, sobre reforma educacional, que nos, insisto, los profesores hemos contado, y sobre la carrera docente. Y ahí están. Resolver el tema, ya que hablamos de Finlandia, el tema hora lectiva o no lectiva. Fíjate que en los países de la OCDE, Chile es el país donde el profesor trabaja más horas, frente a curso, frente a aula, con 40 niños, como decía Cristian. Entonces eso tenemos que terminarlo, como efectivamente la autonomía del profesor en el aula, la excesiva planificación, sobre planificación y sobre la otra planificación, clase a clase, día a día, semana a semana, mes a mes, etc. Fíjate que con todo eso, si uno lo mira en cobertura curricular, ¿cuánto? Y Carlos sabe muy bien de esas cifras porque las tenía en su escritorio cuando era Ceremi. La cobertura curricular, es decir, lo que el profesor logra pasar como contenido al año no supera a veces en algunos casos el 50%. No supera el 50% de lo que el ministerio y los programas de estudio dicen que hay que pasar. Y efectivamente así Carlos lo sabe. Entonces hay que avanzar en eso, avanzar en cobertura curricular, modificar las mallas curriculares, democratizar los planes y programas. Pero yo quiero concluir esta ronda con lo que señalaba Cristian. Yo creo que uno de los pilares es la inclusión. La inclusión. Por eso que aquí en Francia puede andar muy bien. Pero aquí si a un padre no le va bien económicamente, ¿qué le queda? ¿Un colegio pobre? ¿Un colegio carente? ¿De qué? De tecnología, que es necesario hoy día para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no tiene cancha, no tiene implementación deportiva, los profesores no hacen talleres porque el alcalde no los paga, ¿no es cierto?, no pone los monitores para hacerlo. Entonces, ¿qué les queda a aquel padre que, como el padre de Cristian, no tiene los recursos aquí en Chile, para aspirar, si todos tenemos aspiraciones naturales, inherentes al ser humano? Entonces, ¿qué le queda a ese padre? Conformarse, ¿no es cierto?, con la escuela de la esquina del barrio, carente desde todo punto de vista. Entonces, eso de la reforma tiene que mejorarlo, la inclusión social. Pilar fundamental de la reforma educacional, tiene que hacerse una realidad. Ojalá no termine esto morigerándose, insisto, atenuándose en el futuro proyecto de ley, que ahí sí que nos crea un problema grande, porque todo esto, fíjate, vuelve como masa el día de mañana. Sí. Todo, fíjate que los pingüinos del 2006, que se los bypasearon con el famoso consejo asesor de 82 personas, ¿quiénes eran después? Los universitarios del 2011, claro. ¿O no? Y los universitarios del 2011, si los bypasearon nuevamente, ¿qué van a hacer? ¿El 2018? No sé qué cosa. Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo, terminamos el segundo bloque y vamos a una pausa y ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión.